Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Y en cualquier latitud del mundo que te encuentres, esto es Cuestión Teatral. Y la cuestión de hoy es ser o no ser con el teatro romano y el origen del espectáculo. Yo soy María Balam. Y yo soy Javier Villanova. Y acompáñenos a desentrañar este misterio de la humanidad, que más que misterio es conocer cómo se ha creado el formato de espectáculo que sigue vigente hasta hoy en día, cómo se originó en el Imperio Romano, este imperio tan grande, vasto y que abarcó una línea de tiempo muy grande para la historia de la humanidad, y que mucho de lo que se vivió ahí y de las reformas culturales, políticas, sociopolíticas siguen vigentes hasta el día de hoy, y son muchos de los principios con los que todavía regimos nuestra sociedad contemporánea. Entonces, acompáñenos a desentrañar todos estos misterios, y vamos a empezar, como nos gusta mucho en este programa, con el mito de fundación de Roma, que es con estos personajes Rómulo y Remo. Y vamos a hacer una breve introducción de este mito para poder comprender posteriormente cuál es la idiosincrasia de este gran imperio. Y bueno, vamos al origen. Antes de crearse y de fundarse Roma como ciudad, posteriormente sería un imperio, pero como ciudad había una población cercana a Roma llamada Alba Longa, regida por el rey Numitor. Y este rey, como en cualquier historia, muchas de las que ya hemos hablado en este podcast, tenía un hermano, Amulio se llamaba, que celoso de su hermano el rey, quería también gobernar. Que ya no suena como a otras historias que hemos hablado, ¿no? Osiris y Seth, sí. El Scar y Mufasa, Caín y Abel. Con Claudio. Sí, es una historia recurrente, no solamente en los mitos fundacionales de la humanidad, sino en toda nuestra cultura, que también Disney ha tomado muchas veces estas historias, estas leyendas, o más bien los conceptos de estas leyendas para crear nuevas historias. También lo vemos en la Biblia. Bueno, posteriormente lo veremos, el paralelismo con Caín y Abel a través de Rómulo y Remo. Pero vamos al inicio. Está en este principio el rey Numitor con su hermano Amulio, el hermano Amulio que está celoso del rey y quiere también gobernar. Entonces hace una estrategia para derrocar al rey, ponerlo en la cárcel, matar a todos sus hijos, a todos sus descendientes, y a la única mujer que tiene, es decir, a su sobrina, pues se compadece de ella y no la mata, la mete a ser monja vestal. Las vestales eran como las monjas en esa época, eran mujeres dedicadas al servicio de las diosas o de los dioses, que hacían votos de castidad, y de esta manera el nuevo rey, el hermano celoso, Amulio, se puede asegurar de que no va a haber descendencia que lo destrone posteriormente. Y este mito también lo hemos visto con Cronos y Zeus, con Cronos y Urano. Está presente en toda la historia de la humanidad. El hombre, el regente, el rey, tiene miedo de ser destronado por su descendencia, y lo que hace es acabar con esta descendencia, con la nueva vida, ya sea a través de sus hijos o metafóricamente con los reinos nuevos que también se están gestando. Pero bueno, este rey Amulio mete a su sobrina a ser una monja vestal, pero el dios Marte, el dios de la guerra, se enamora de esta mujer porque era muy bella, y no me pregunten cómo, pero conciben a Rómulo y Remo. Cuando nacen Rómulo y Remo, que son dos gemelos, el tío Amulio se entera, y como también lo vimos en Edipo Rey, lo manda a matar porque hay una leyenda, hay un presagio de que estos hijos lo pueden destronar a él. Entonces él se los encarga a alguien para que cometa el infanticidio, pero esta persona, como también pasa en muchas leyendas, se compadece de Rómulo y de Remo, porque dices que son unos bebitos, no los puedo matar. ¿Cómo voy a hacer eso si estos niños no han hecho nada malo, merecen vivir? Lo mismo que con Edipo Rey, y lo mismo que pasa muchas veces cuando te encargan la bruja malvada del cuento, así de llévatelo al bosque, es lo que estaba pensando, llévatelo al bosque y mátala y dale su corazón. ¿Cómo vas a matar a la inocencia, a la promesa de la vida? Sí, a la inocencia, a alguien que no ha hecho nada. Entonces lo que hace esta persona es meter a estos bebés dentro de un canasto, como a Moisés también, y los manda en el río echados a su suerte. Si sobrevive será por los dioses, si se mueren no es mi culpa porque yo no los maté. Así que si Dios quiere lo salva, y si no, pues que se lo lleve. Y si no, que se lo lleve la corriente.
Y esta canasta llega a un pantano, se estaciona en un pantano, y ¿quién se los encuentra? Una loba, que además esta loba tiene un nombre y se llama Luperca, la loba Luperca. Entonces llega la loba Luperca y ve estos bebitos, estos cachorritos de humano, se compadece de ellos y decide salvarlos y amamantarlos. Entonces la loba los rescata y los adopta a estos bebés, los amamanta y con ayuda también de un pájaro carpintero empieza a criarlos. Poco tiempo después llega un pastor y se encuentra con estos bebés siendo criados por una loba, que aquí hay un paréntesis interesante porque el origen de la palabra lobo, loba en latín es más o menos el mismo origen de la palabra prostituta. Entonces hay versiones que dicen que fue una loba y también lo vemos en muchas esculturas, y hay otras versiones que dicen que simplemente era una mujer que se dedicaba a la prostitución y que fue llamada loba por la similitud que hay en el origen latín de estas dos palabras. Lupus, ¿no? Lupus, exacto. Justamente, y luego llegaremos a por qué esto que está diciendo María es súper importante en la fundación de Roma, pero en la historia del teatro. Sigamos con el mito. Y entonces llega un pastor, ve a estos bebés, dice, ay, los está criando una loba, ¿no? Mejor los voy a coger yo. Una loba en el armario. Que se llama Luperca. Bueno. Perdón, no podía, yo lo tenía en la punta de la lengua y que lo tengo que sacar. María va a cantar, va a estar bueno. Y entonces... Entonces, este pastor ve a estos niños, que también este pastor era ya una persona que se dedicaba al servicio del nuevo rey Amulio. Ve a estos bebés, ata como cabos en su mente, dice, seguramente son los herederos, pero yo no voy a decir nada, se los voy a llevar a mi mujer, cosa que también pasa con Hércules, Zeus con la cabra maltea también, o sea, esas historias que se repiten por alguna razón se repiten y se siguen repitiendo. Entonces se los lleva y los cuida, los adopta como sus hijos, y cuando estos niños ya están grandecitos, pues ya son adolescentes, jóvenes, fortachones y quieren salir a la vida, a la aventura, reclamar su lugar en el mundo, y entonces se meten en una pelea de la que no tenían nada que ver ellos, y pues resulta que Remo es encarcelado. Pero aquí es donde empieza la parte interesante, porque bueno, hay dos versiones. Hay una versión que dice que cuando estos niños ya estaban grandes, el pastor que los adopta les cuenta su origen, les cuenta su verdad, y estos deciden ir a destronar al rey. Y existe esta segunda versión que a mí me gusta más, es más interesante, que es que cuando a Remo lo meten al bote, lo meten a la cárcel por haber estado en esta revuelta, este altercado público, pues lo meten a la cárcel, y en la cárcel se encuentra nada más y nada menos que con su abuelo, el rey destronado, el rey Numitor. Y el rey Numitor, bueno, no sabía nada, no sabía que era su abuelo, y el abuelo, al verlo, pues la sangre llama a la sangre, dice, esta es mi sangre y este es mi nieto porque es mi viva imagen. Abuelito, soy tu nieto. Abuelito, soy tu nieto. Bueno, nietito, soy tu abuelo. Nietito, soy tu abuelo. Ajá. Y entonces Remo dice, ¿pero cómo? Le cuenta la historia, le dice cuál es su verdadero origen. Remo, como había sido encarcelado por un altercado público, nada grave. Pues, hijo de Marte, o sea, también, o sea, Marte es el dios de la guerra. ¿Cómo no se va a meter en altercados? La sangre es la sangre. Claro. Entonces, al poco tiempo lo sacan de la cárcel, cumple su condena ya porque no era nada grave. Le cuenta a su hermano, Rómulo, y los dos planean derrocar al tío y volver a poner a su abuelito en el trono. Lo logran, ponen a su abuelito nuevamente en el trono. Simba, regresa Simba siendo Rómulo y Remo, ponen al abuelito nuevamente en el trono, descartan al tío malvado, creo que no sé si lo encarcelan o lo matan, pero estos chicos jóvenes, ¿no? Se quedan con la idea de, ya sabemos que somos descendientes de un rey, podríamos gobernar, pero no queremos derrocar a nuestro abuelito nuevamente, pobrecito, ya está viejito, ya que gobierne, mejor vamos a hacer nuestro propio imperio, vamos a hacer nuestro propio reinado, vamos a buscar una tierra donde podamos reinar. Entonces se van los dos hermanos y encuentran el Monte Palatino y el Monte Avetino, que eran dos montes que estaban muy cercanos donde se funda Roma. Y entonces Rómulo quería fundar Roma, un imperio con su nombre, en el Monte Palatino, y Remo en el
Monte Aventino. Hacen una competencia, dicen el que vea más buitres gana Rómulo, empieza a acercar la ciudad, empieza a hacer como una muralla de piedra y dice nadie se puede acercar aquí porque él ya se sentía rey, quería gobernar y quería mandar. Entonces su hermano, para molestarlo, se mete a su territorio y salta a la cerca y le dice tu seguridad es muy, muy bajita, necesitas hacer, hermano, construir atalayas y muros más altos. Entonces el hermano se enoja, empiezan a luchar, lo hiere de muerte y mata a su hermano Remo y lo entierra en el Monte Aventino, que era donde él quería fundar Roma. Y Rómulo funda Roma en el Monte Palatino. Y esta es la historia fundacional de cómo Roma fue creada y que también nos está hablando de una historia del imperio, de cómo fue creado y de cómo sucedía el poder a través de muertes, a través de matanzas, a través de intrigas, a través de conspiraciones, a través de venganzas, a través de envidias, y que es la historia de este imperio, de cómo se fundó, y vamos a entender cómo funcionaron muchos de los movimientos sociales y políticos a través de este mito. Por eso era importante que lo conociéramos, además de, luego vamos a enlazarlo con la loba Luperca. Luego, pero además es bien padre porque si tú visitas Roma, justamente está el Monte Palatino, donde están todas las ruinas de lo que llegó a ser el centro de Roma. Y eso, y donde fue asesinado Julio César, y de realidad hay el foro romano. El foro romano, y está el foro palatino. Entonces, realmente ahí puedes sentir toda esa herencia de infraestructura, porque Roma lo que fue mayoritariamente fue un gran imperio precisamente por su capacidad de instaurar estructuras de todo tipo, políticas, como dijo María, evidentemente militares. O sea, las legiones romanas fueron una cosa bestial, las falanges romanas, las legiones, los centaures, los centuriones, precisamente todas sus fronteras que estaban constantemente asediados por las legiones barbáricas y que los estaban teniendo constantemente contenidos en guerras que duraban siglos. Es decir, cada guerra contra los bárbaros duraba 2 siglos. Pero no solo eso, o sea, tenían toda una burguesía, tenían todo un sistema de esclavos, tenían los patricios, que era como la gente, digamos, los de mayor, los fifís, digamos, de la casta, digamos, política. Pero algo muy interesante de Roma es que cualquier plebeyo o cualquier militar podía ascender a convertirse en un senador, o a convertirse en un patricio, o a convertirse incluso en el emperador de Roma. Y no solo estamos hablando que hubieras nacido en Roma, podías haber nacido en Hispania, como luego ya lo veremos en Gladiador, todo este tipo en Egipto, podías haber nacido en Fenicia, cualquier parte del territorio romano, que además abarcaba África, que abarcaba Asia, que abarcaba España, Europa. O sea, fue una conquista espectacular la que hizo el Sacro, que luego se convertiría en el Sacro Imperio Romano, con Constantino, que además da origen al cristianismo que tiene a todo el mundo ya, que su conquista fue global. Que si lo vemos desde ese punto de vista, Roma crea la religión católica y la religión católica sigue reinando hasta hace muy poco. Entonces, digamos que el Imperio Romano siguió hasta hace muy poco en Roma. Exacto. Justamente, que es otro de los epicentros de control y de poder mundial. Pero bueno, para poner en contexto de lo inmenso, también de lo feroz que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano. Pero justamente algo que no mucha gente sabe o que no tenemos tan consciente, que es que los romanos se fundan en el 500 antes de Cristo, alrededor de 509, pero en realidad se fundan bajo dominio etrusco. Y esto es algo que no mucha gente sabe y que además nos va a impactar mucho en la historia del teatro que vamos a platicar hoy, porque los etruscos son... ¿Quiénes eran los etruscos? Los etruscos son una tribu que además tiene mucha conexión con la danza, con la música, con la flauta, con la sexualidad, con la prostitución. Son muy lúdicos, o sea, y esto va a impactar muchísimo a Roma porque son una tribu muy festiva, además muy de agricultura, muy conectada con la tierra, muy conectada con el ritual. Y esto es muy importante porque esta serie de reyes etruscos que dominan el origen de Roma desde el 509, que además son monarquías etruscas una tras otra, hasta que el último rey etrusco romano, que es Tarquinio el Soberbio, es depuesto. Y ya en ese momento empieza ahora sí la Roma republicana. Y después de la Roma republicana nos vamos, que ya tiene el Senado y que además justamente lo que quería es que no estuviera el poder
concentrado en una sola persona, que no hubiera un dictador o un emperador, sino que hubiera una persona sí, que tuviera un regente político, generalmente era militar, pero todo un senado que controlara casi todas las decisiones, que si los acueductos, que si los anfiteatros, que si las construcciones, que si las calles, porque además Roma tenía muy bien controlada a todas sus conquistas, a todas sus colonias, porque ponían regimientos militares, ponían fronteras, pero además tenían administradores. Y en Egipto, en Fenicia. Captación de impuestos. Captación de impuestos. El famoso SPQR que tú ves en todas las legiones romanas, lo que literalmente le quería decir es el pueblo y el senado, el dominio del pueblo junto al Senado. Es decir, que sí hay un gobierno de república, pero también la gente es la que supuestamente tiene control en Roma. A través de la democracia que justamente se instaura en Roma. Y lo que es muy importante es que de los etruscos, y vamos a meternos rápidamente en historia del teatro, ellos tienen una palabra para denominar a las prostitutas y además a los prostitutos, porque esto es bien importante. Los romanos le entraban a todo parejo, o sea, no era una cuestión de heterosexualidad ni bisexualidad, más bien a lo que se deje, a lo que se deje. Y justamente había tanto prostitutos como prostitutas y ellos se llamaban histrionem. Esto es súper importante porque de ahí viene la palabra que todos conocemos como histriones. Histriones, que luego en el Globe Theatre de Shakespeare había un modo, o sea, es decir, un lema que decía afuera totus mundus agit histrionem, es decir, todo el mundo es un actor o una actriz. Pero la connotación de actor o actriz que viene de esta palabra etrusca, histrión, es alguien que te entretiene, pero te entretiene a través de ¿qué? Del dominio y la maestría de su cuerpo, de sus caderas, de sus pechos, de sus glúteos, de la danza del vientre, de sacudir las carnes de manera erótica, exótica, exagerada, con contorsiones exageradas. De hecho, hay muchos registros de estos primeros periodos. Estamos hablando entre el 509 a.C., que estaba bajo dominio etrusco, hasta el 360, donde ya hay una pandemia, una epidemia, que luego ahorita les vamos a platicar, de donde ya empieza a hacerse dentro de los Ludici Romani, se empieza a instaurar el teatro como tal. Pero antes de eso, todo ese periodo de 200 años está lleno de actores y actrices o histriones que su labor era mantener entretenida a la gente, al pueblo, a las legiones, a los gobernantes, al rey, a los monarcas. Y en todo este periodo, estos eran actores, bueno, no se les comenzaría actores o actrices, pero eran expertos literalmente o expertas en el entretenimiento, no de la palabra, no de las historias, del cuerpo. Y esto es muy importante porque María decía de la loba, de la lupus, que también era una palabra latina, una locución latina que se usaba también para prostituta, que viene todo esto, viene del mismo lugar, que es decir, estas lobas, si nuestra madre es una loba, lo que están diciendo es nuestra madre es una actriz. Y Roma es el centro del espectáculo y es el espectáculo histriónico. ¿Qué queremos decir con esto? No es el espectáculo para elevar la conciencia, no es el deber cívico, el orden cívico como en Grecia, que era una obligación. O religioso, ritual, no. Es el entretenimiento burdo, grotesco, pero al mismo tiempo sexual de la vida, que te conecta con la vida y la muerte, los gladiadores, ya llegaremos a eso, la fiesta, la lucha, la batalla. Y fíjense, Rómulo y Remo, hijos de Marte, ya no estamos adorando nada más como tipo a Dionisio o a Eurinome o a Perséfone. No estamos adoptando, no solamente son ritos agrarios, ahora ya estamos adorando al cuerpo en todas sus potencias. Al cuerpo y a la guerra. Porque la guerra era la forma en que conquistaban territorios y hacían que este imperio creciera y creciera. Entonces la guerra era el punto y el foco central de todas sus actividades económicas, políticas y sociales. Imagínense además, precisamente, así como en la guerra de Vietnam es muy sabido que a las legiones norteamericanas les traían prostitutas, pero más que nada les traían actrices. Marilyn Monroe llegó y muchas otras actrices llegaron a ser llevadas en helicópteros para entretener a las tropas norteamericanas. Pero precisamente estas
etairas, que también es una palabra griega que significa prostituta, o histrionem, etruscas, eran llevadas para armar espectáculos, pero no eran espectáculos nada más sexuales de que copularan, porque bueno, a los romanos hasta les gustaba ver cabras copulando. Pero no nada más había esto. O sea, sí había espectáculos de ver cabras copulando y mujeres masturbándose con flores, ¿no? O sea, eso sí existía, era una forma de espectáculo. Y cosas peores. Era la pornografía de la época, era muy vulgaris. Roma es muy vulgaris, pero muy vulgaris populus. O sea, es decir, era al pueblo lo que le gusta. Ya llegaremos al pueblo pan y circo, eso es bastante después. Pero lo que es muy importante de estas tropas con el entretenimiento, de estas histriónicas, o estos histriónicos, porque también hombres y mujeres, no había diferencia, eran esclavos y esclavas con un amplio dominio del cuerpo y de la flauta y de la música y de la sensualidad. Pero todas las tropas sí excitadas, sí emocionadas. Cuando había guerra, pues ahí estaban entregadas al espectáculo. Pero en la Pax Romana, que eso es mucho después, cuando se funda el imperio, ya estos histriones ya no tienen que entretener legiones y entonces se vuelven, mudan su dominio a las calles. Y ya llegaremos a eso, pero fundan lo que se llaman el mimo y la pantomima, que siguen siendo actores cuyo mayor maestría está en el dominio del gestual, del cuerpo, de contar historias ya no a través de textos súper complejos, sino a través de la exageración y la farsa corporal, que de ahí luego Lecoq va a extraer el clown. De ahí tenemos toda una tradición de teatro físico, mimos, pantomimos, y justamente teatro de la máscara, la comedia del arte. De hecho, la comedia del arte nace en Roma. O sea, hay mucha gente que cree que cuando estudias historia del teatro te dicen, es que en Grecia fue la cuna de la invención del teatro, los dramaturgos. Claro, porque seguimos siendo textocentristas. Entonces creemos que si no hubo un Esquilo en Roma o no, porque claro, dicen que tenemos Terencio a Plauto y a Terencio. Y a Livio Andrónico, ¿no? Pero dicen que ellos lo que estaban haciendo es copiando las tragedias griegas o las comedias griegas de Aristófanes o de Menandro. No. Lo que pasa es que Roma no es una teatralidad textocentrista, es una teatralidad espectacular. Y de hecho, ellos son considerados los inventores del teatro moderno, del teatro como entretenimiento, del teatro para el público, ya no como ritual, ya no como religioso. Ahora sí que cuando dicen, mira, es que este gobernante Benito Juárez en México, ¿no? Hizo la separación iglesia-estado que es tan importante, ¿no? Y en todo el mundo siempre se le eleva o se le aplaude mucho a los gobernantes que separan a la iglesia del Estado. Bueno, Roma hizo la separación teatro-religión, es decir, el teatro se concibió ya como un entretenimiento para la gente, para que se entretuviera, para que disfrutara en pleno. Si estás disfrutando Cuestión Teatral y quieres ser parte de esta floreciente comunidad, puedes dar clic en seguir, darle 5 estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú. Regresando así para no perdernos tanto, estamos entre el 509 y el 250 a.C. con el dominio de la monarquía etrusca, donde hay un montón de histriónicas y histriónicos con las legiones y que están entreteniendo a la gente, estas prostitutas y prostitutos que además cantan, bailan y exageran, se contorsionan de manera súper atractiva y además hablan en lenguas etruscas que los latinos no dominaban. Entonces es como una especie de espectáculo muy exótico y muy erótico al mismo tiempo. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque justamente las sociedades etruscas eran sociedades asiánicas, sociedades que tenían el culto a la madre, culto al vientre, y de ahí se derivan todas sus prácticas eróticas y sexuales, porque a diferencia de los griegos y a diferencia de los primeros romanos, que eran sociedades ya constituidas como patriarcales, que rechazaban y negaban mucho el aspecto del divino femenino de las mujeres dentro de la sociedad y las recluían, las dejaban solamente para administraciones dentro del hogar. Aquí las civilizaciones etruscas era una civilización muy igualitaria, donde los dos tenían el mismo poder, los dos tenían el mismo derecho, incluso eran más matriarcales que otra cosa, porque la sexualidad era vista como algo natural. La gente iba normalmente desnuda y no pasaba nada. Incluso había gente que tenía relaciones sexuales en la calle, en lugares públicos. No tenía que ser, no había monogamia instituida como la conocemos. Sí había matrimonios, la gente se casaba, pero no había una exclusividad de la monogamia. Si yo estaba casada y se me antojaba una persona, yo podía tener relaciones sexuales con esa persona a la luz de todos. Ni siquiera me tenía que esconder, no tenía que esconder ni siquiera mi cuerpo con ropa, porque la sexualidad estaba vista como algo natural, tan natural como comer. Tengo hambre, como. Tengo deseo sexual,
satisfago mi deseo sexual. De hecho, los peplos se instauraron mucho de estrés. Después estas togas, estas cubiertas del cuerpo llegan después con la Roma ya de republicana e imperial, pero antes las mujeres y los hombres, sobre todo las mujeres, iban semidesnudas o desnudas, sí, con el pecho descubierto. Porque no estaba tan sexualizado los pechos femeninos, eran más vistos como la vida, como dadores de vida, entonces eso era bello de verse. Y entonces en estas sociedades, incluso si una mujer tenía relaciones, bueno, era común que tuviera relaciones con otros hombres que no fueran su esposo. Todos los hijos que ella tenía eran considerados hijos de la familia y el esposo los tomaba como sus hijos, aún supiera que no eran suyos o no tenía forma de saberlo. Entonces sabemos de esta manera que eran sociedades matriarcales donde lo que regiera la vida era el erotismo, era la sensualidad y era la sexualidad. Por eso también eran tan ávidos con el cuerpo y era una sociedad que estaba dedicada al placer. Hedonista. Por eso Roma es el espectáculo, porque vienen de estos matriarcados y de esta conexión al vientre y a la sexualidad. Sí, y lo que pasó mucho en el choque de culturas entre los etruscos y los romanos, cuando los romanos dominan a los etruscos, es que veían estas prácticas sexuales de libertad como algo inmoral. Entonces empezaban a tacharlo como que eran prostitutas y prostitutos, ¿no? Y los histriones, que en realidad eran gente profesionales del cuerpo. Sí, que eran profesionales con el cuerpo, gente que estaba en contacto con su eros, con su sensualidad, con su cuerpo, con todos los ritos también de fertilidad de la tierra. Los romanos no entendieron esto, entonces dijeron, son como las prostitutas que nosotros tenemos, son como los prostitutos que nosotros tenemos. Entonces estos etruscos, estos histriones son prostitutos. Sí, cuando logran romper con el dominio etrusco, justamente instauró la república, viene la censura romana y ya les llaman precisamente, como dice María, que son como sus prostitutas y prostitutos, pero se conserva esa tradición gracias a la teatralidad, es decir, ahora sí que se vuelven entre esclavos y los amos y amas se vuelven dueños de estas histriones e histriones y ellos siguen efectuando su arte, pero ya con una especie de degradación o con una especie de censura pública, ¿no? De sesgo moral, esto es inmoral. Así es. Y se vulgariza. Justamente. Y nace una figura muy importante para todo el teatro, la historia del teatro, que se llama Fliakes. Pero se las voy a deletrear. PHLYAKES o Fliakes, depende cómo se pronuncia, o Fliaxes. Ahora sí que hay distintas pronunciaciones, no nos hemos puesto de acuerdo a la gente que estudia la historia del teatro, pero bueno, estos Fliakes o Fliaxes es exactamente estos histriones profesionales que deciden, son el chismógrafo del pueblo, que claro, como habían estado con las legiones romanas, como habían estado en diferentes colonias, como habían estado por todo el imperio romano, porque además los amos se movían, se los llevaban, estaban en un batallón acá, luego estaban allá. Entonces, ¿qué pasaba? Ellas tenían toda la información de la guerra e incluso son los antecesores de los bardos y de los juglares, que ya hablaremos de eso cuando estemos en teatro medieval. Pero el Fliakes era esta mujer o este hombre que tenía un acervo cultural de distintas regiones, que había estado en diferentes puertos, que había estado en Alejandría, que había estado en Egipto, que estaba en... Ahora sí que de mundo. Sí, ahora sí que gente de mundo en todas las acepciones, gente mundana de mundo, que además tenía dominio de la flauta y que tenía dominio de su cuerpo y que bailaba las historias y que además después podía incluso tener relaciones sexuales con el público. Era este ser literalmente que construía una especie de película hollywoodense, él solo o ella sola. Y estos Fliakes, pénselo como un hombre orquesta o mujer orquesta, tocaban instrumentos, bailaban, se ponían distintas máscaras. ¿Para qué? Para poder contar historia del teatro, para poder contar tragedias griegas, porque claro, en las guerras púnicas hay esta fusión entre la tradición griega y la tradición latina, se construye esta influencia greco-latina y gracias al teatro, gracias a los histriones Fliakes, se empieza a traer esta fusión por eso dicen que luego Roma plagió a Grecia, que nada que ver. Lo que pasa es que los Fliakes, estos histriones, habían visto tragedias griegas, sabían de Esquilo, sabían de Eurípides, habían visto a Aristófanes y lo que hacían era aprenderse de memoria estas obras de teatro, como el bardo o el juglar, se las aprendían todas y en vez de necesitar todo un coro y bailarines y como en teatro griego, ellos o ellas mismas se aprendían todo, bailaban todos los papeles, se cambiaban de máscaras y luego dijeron, ya ni máscaras necesitamos, yo soy mi propia máscara. Y les estoy hablando entre el 500 y el 250 antes de Cristo, hay 250
años de una tradición que de ahí nace toda nuestra tradición de unipersonales. Todo lo que son monólogos unipersonales viene de la herencia de estas prostitutas o histriones o histriónicos, o prostitutas o histriones también. Llamémoslos histriones, teniendo todo el contexto que hay detrás. Teniendo todo el contexto, que eran maestros de la corporalidad, que se aprendían tanto el chisme como las guerras políticas, como eran noticieros, pero que al mismo tiempo se sabían obras de teatro completas y las representaban en la calle por dinero. Algunos, los que eran esclavos, para ganar su libertad, y otros, los que no eran esclavos, los que literal eran agentes libres, para ganar dinero y para poder sostenerse. Y algo muy interesante es que gracias a ellos nace después la pantomima, y porque ¿qué es pantos? Panteos, es todos, como panteón, todos los dioses. Y mimo, mimar, es literalmente la mímesis, como lo hablamos antes en teatro griego. Entonces el pantomimo es el que en su propio cuerpo puede imitar todos los dioses, toda la tragedia, todas las comedias, todos los gestos. Y de ahí nace una cosa que se llama, que luego Brecht retomará, cuando Brecht funda, me estoy adelantando muchísimo en la historia del teatro, pero cuando Brecht funda su propia técnica teatral, la llama gestus brechtiano. Pero él está inspirándose en el teatro romano, en los pantomimos. Él dice, hay que exagerar. Y por eso el teatro romano, y por eso nace el espectáculo y el teatro comercial, porque ya no queremos elevarnos, ya no queremos conectarnos con la divinidad, ni habitar a la divinidad, ni hay un respeto a Zeus. No, aquí nos vamos a burlar de Júpiter, vamos a satirizar a la Diana cazadora, vamos a satirizar a Marte. Y ahí nace otra palabra súper importante, porque de los fliaques que se convierten en pantomimos y luego en mimos, porque va evolucionando esta especie de histriones expertos del cuerpo y de la exageración, nace la fábula atelana, cuando se burlaban de las prácticas de Atela, y nace la fábula saturae o satírica, o la farsa, también se le conoce como farsa satírica, fábula atelana o fábula togata, que luego ya llegaremos a eso. Pero estas fábulas ya son cuentos romanos que utilizan gente romana, latina, sobre todo situaciones del pueblo, ya no de héroes, ya no de dioses, situaciones de esclavos, de soldados, de meretrices, de patricios, de familias burguesas, de todo tipo de gente de la sociedad. Empiezan a construir estas pequeñas fábulas que además ya no solo eran histriones solitos, ya de repente eran un grupo de histriones, y se empiezan a configurar como tropas actorales, y esas tropas actorales que luego tendrán hasta un representante de gremio que se va a llamar el aedil, y que luego ese aedil contratará a un director que se llama el dominus, y entonces ya empieza a haber un director, empieza a haber un productor, empieza a haber un grupo de histriones, y ellos van a estar llevando, y estoy hablando ya desde el 264 hasta el tercer siglo después de Cristo, estoy hablando ya de casi 700 años o 600 años, van a empezar a llevar tanto fábulas atelanas, fábulas togatas y las fábulas saturae, que son estos cuentos, estos especie de, también retoman tragedias griegas, las acortan, le quitan el coro, meten danza, las vuelven espectaculares, pero sobre todo físicas, les meten mucho baile, les meten mucho juego, mucho chiste, mucho humor, y las llevan completamente al cuerpo, e incluso llegan a inventar las máscaras y los prototipos que luego darán paso en la comedia del arte. Así es. Y entonces, bueno, por ejemplo, les voy a decir cuáles eran esas máscaras que inventan los fliacs romanos. E insisto, todo esto nos dicen, es que en Roma no hubo teatro. Bueno, no hubo su ciudad más teatral que Roma. Ellos inventan, ahí les va. Tienes al buco, la máscara del buco, que es ahora sí que el glotón, tonto, desmadrozón, el buco. Ahora sí que incluso cuando hay restaurantes que se llaman buco o bucólico, campesino, o sea, burdo. Es decir, el buco es el personaje burdo, glotón, troglodita, medio mensiquis trifis. Ese es el personaje buco. Después de eso, por de ahí, insisto, de ahí viene la palabra bucólico, campesino, burdo, sin estudios, sin educación, que no es dueño, que no es patricio, es una persona de pueblo. Después tienes al docenus y mandacus, que son los soldados, porque recordemos que Roma estaba llena de legiones y estaban muchos agrios, estaban cansados, eran cínicos, estaban enojados, estaban jorobados, les faltaba un brazo, una pierna, y ellos ahí cojeaban, se metían fruta en la boca para como si tuvieran una deformación en la cara, o a veces sí utilizaban una máscara, se ponían pelucas, se ponían ropa atrás del peplo, de la toga que estuvieran utilizando para parecer jorobados. O sea, era totalmente corporal. ¿Pero para qué? Para interpretar soldados que había toda su vida
había estado marcada por la guerra. Estaban exhaustos, estaban enojados, eran cínicos, mutilados. Y entonces, bueno, esos eran Docenus o Mandacus. Y luego estaba Papus, bueno, me encanta jugarlo así, el Papus. Yo soy tu Papus, rey. No, o sea, estaba el Papus, que era el viejito, era la sabiduría, pero también obviamente era el rabo verde, pero también era un viejito así como cansado, y también era el viejo romano, el viejo patricio también podía ser, dependía para qué lo necesitaras, pero era también un viejito bonachón, era como el papá pitufo, así. Ese era el Papus, y ahí aquí ya llegó tu Papus. Y luego, evidentemente, tienes a otro personaje que a mí me gusta, pues me da mucha risa, que es el Maccus. Que el Maccus es algo así como el loquito, ahora sí que como el personaje que luego se convertirá en Arlequín. Exactamente. Entonces, y ya para terminar, tenemos uno rarísimo que se llama Sisyphus. Y Sisyphus es el hombre pájaro que tenía un pico de pájaro y que tenía alas. Y ahora sí que estoy pensando en el gallinazo de Paco Stanley y Mario Besares. O sea, es el hombre gallina, el hombre pájaro. ¡Y gallinazo! O sea, que se volvió un pájaro. Pero además pensemos y que se tira a picar semillas en el piso. Pero ese personaje, ¿qué? Justamente el Sisyphus además tenía un strapon, o sea, tenía una especie de falo gigantesco, pero era el hombre que luego Birdman, la caricatura de los 90 de Cartoon Network. Dildo romano. ¿Qué? Que si tu dildo romano. Que si tu dildo romano. Pero justamente es el hombre que te conecta con lo etéreo, con la divinidad, que no era un dios, pero tampoco es un mortal. Es la conexión tierra-cielo, el Sisyphus, el hombre pájaro, y que luego se convertirá en Birdman en Cartoon Network. Y luego Iñárritu hará su grandiosa película de Birdman, que también es el hombre que es el ego, es el hombre que se cree Dios, que luego juega a Ícaro, que quiere llegar al sol. Es esta concepción del hombre soberbio, pero que es un idiota, porque todos los personajes que hacían los Fliages, el Papus, el Maccus, el Docenus, el Mandacus, el Sisyphus, son unos babosos, porque la comedia romana, porque los seres humanos lo somos un poquito. Exactamente. Y porque Roma es comedia, ellos ya no quieren sufrir, bastante sufren, porque claro, ellos son un pueblo totalmente fustigado por la guerra. Entonces ellos lo que quieren es comedia, la nueva comedia ática, la nueva comedia romana. Entonces, bueno, el Sisyphus es un soberbio baboso que se cree que puede volar y que, pero imagínenselo, no volaba, no eran unas plumas y unas alas y ahí lo tenías, te digo, haciendo el gallinazo. Ay, bueno, pues porque los romanos eran súper fálicos, también les encantaba. De hecho, muchos de los Fliages, muchos de los histriones, tanto hombres como mujeres, se ponían strapons y hacían mucho contorsión, tanto de caderas como hacia el frente, ¿no? Como si estuvieran realizando una mímica, porque todo era pantomímico del acto sexual, ¿no? Y también metían animales, peleaban con leones, peleaban con osos, pero también había cópula con cabras, real, lo hacían enfrente de la gente. O sea, entonces, bueno, era una sociedad un poco grotesca, pero también que estaba constantemente buscando divertimento. Sí. Bueno, una vez explicado todo esto de los mimos, los pantomimos, las máscaras, los Fliages, llega en el 364 una peste horrible que empieza a diezmar a toda la población romana de este vasto imperio y dicen, híjole, como que habría que apaciguar a los dioses, a Júpiter, debe estar enojado con nosotros. ¿Y qué se les ocurre? Ellos ya llevaban muchos años instaurado una cosa que se llamaban los ludi romani, y que tenían mucho tipo de ludi. ¿Qué son los ludi? Juegos, competencias y todo tipo de festividades que, insisto, ya no eran agrarias, eran lúdicas, lúdico de entretenimiento. Y tenían las ludi publici, que eran como más religiosas, es así, por las fiestas. Tenían las ludi Caesare Victoriae, que era la victoria del César. Cada que el César ganaba cualquier cosa, había juegos, había fiestas. Estaban las Lupercalias también, o sea que también era, insisto, fiestas agrarias, fiestas de desmadre, pero también tenían las ludi fúnebre, cuando se moría alguien hacían fiestas. O sea, los romanos tenían para hacerles para todos. Pan y circo. Pan y circo. Para hacerles el cuento pronto, tenían 175 días del calendario. O sea, la mitad del año. De ludis y de fiestas. O sea, ahora sí que como los mexicanos. Un día de descanso para crudear y el otro de fiesta y así. Ahora sí que el rey es Guadalupe Reyes. Así era la cultura romana en ese sentido. Pero dentro de esas ludis se les ocurre, ahora sí, y que viene la parte donde la gente cree que Roma le plagió a Grecia, ahora sí instaurar teatro textual, textocentrista, y ahora sí
sí vamos a tener que si a tu Livio Andronicus, que empieza a tomar esas comedias de Aristófanes y las empieza a traducir y le mete de su propio chocolate y luego ya tendremos a Terencio y a Séneca y a Plauto, pero cuando empieza ya a montarse teatros, la dramaturgia como tal griega, pero también y hay más de 100 obras de teatro romanas que hablaban de romanas, que se llama la Togata, que son las fábula praetexta, o sea, como el pretexto literal, donde los romanos tenían también sus propias obras romanas. Esas se perdieron porque el papiro es flamable y ni modo, con la quema de la Biblioteca de Alejandría se perdió muchísimo. Muchísimo, pero no es cierto. Obras de teatro, muchísimo conocimiento. Exactamente. Pero no es cierto que solamente copiaran o plagiaran la tragedia griega, e incluso lo que tomaron más, evidentemente, de Aristófanes y de Menandro fueron las comedias. ¿Por qué? Porque a la gente le encantaba burlarse de los senadores, le encantaba burlarse del gobierno y le encantaba reírse de ellos mismos. Pero bueno, hacia el final del Senado, ya llegando al primero después de Cristo, cuando se instaura el Imperio Romano con Augusto, que además había una lucha entre Augusto y Pompeyo, entre Augusto César y Pompeyo, empiezan a competir. Vean ustedes cuán teatral era Roma, por ver quién construye más teatros, para quién era más cool con la gente. Entonces Pompeyo construía uno y Augusto César construía otro, y además los construían de madera y se quemaban porque madera, y luego los volvían a construir, o el Senado se indignaba por lo que pasaba en los teatros porque qué vulgaridad, qué grotesco. No, o los derruían, así los tiraban, y luego llegaba Pompeyo y construía otro, y Augusto y construía otro. Bueno, y llegó a tal punto que además ellos inventaron lo que nosotros conocemos hoy como el anfiteatro, porque ellos sí, tenemos antes los teatros griegos que son desde una montaña con piedras, pero no, ellos empiezan... Eran al aire libre. Eran al aire libre, y ellos empiezan a construir edificios teatrales, pero no solo eso, empiezan a tapar, es decir, si el teatro al aire libre daba hacia paisajes o daba hacia montañas hermosas, los griegos felices. No, los romanos lo tapan, empiezan a construir un edificio cerrado para que te concentres 100% en la representación, y en esos teatros ponían más de 3,000 estatuas a las diosas mujeres, y además tenían más de 300 columnas. Imagínense esos megateatros en los que cabían 80,000 personas, y donde estaba compitiendo, habría uno Pompeyo, habría otro Augusto César, y luego finalmente se le ocurre decir: ¿qué les parece si yo agarro un anfiteatro, lo volteo con otro y genero un auditorio? O sea, lo que luego sería el Coliseo romano. Es decir, el Teatro Arena. El Teatro Arena. Y todo eso incluso los Juegos Olímpicos, todas las competencias que se hacen ya hoy en día en estos mega auditorios gigantescos, en estos coliseos gigantescos, se lo debemos al teatro. Es decir, ¿qué pasa si hacemos una gradería completa? Los estadios de fútbol. Los estadios del deporte nos debe todo. O sea, los estadios de fútbol literalmente nacen justamente de esta idea del Coliseo, de voltear dos anfiteatros y hacer una especie de circuito cerrado donde toda la butaquería va a estar concentrada en lo que está sucediendo en el escenario. Y esto es muy importante porque dijeron, bueno, sí, está padre las tragedias griegas y las tragedias romanas, pero a nosotros nos interesan también todo lo que significa la danza de la vida y la muerte. Nos interesa el entretenimiento, el espectáculo. Y ahí sí, cuando empiezan a nacer los emperadores y los dictadores, o sea, desde Julio César, que nunca se le consideró emperador, el primer emperador es Augusto César, pero antes de eso, desde Julio César, que se le llamaba dictador porque concentraba en él todo el poder, ya desde ese momento ya había los juegos, estos mismos juegos de los que les venimos hablando, pero ya mezclados con teatro, pero ya mezclados con fiesta, ya mezclados con cópula entre cabras, ya mezclados con peleas contra leones, y entonces sí nace el Maximus, Circus Maximus o Coliseo, en el Coliseo, donde empiezan a haber batallas navales, inundan todo el Coliseo. ¿Qué cosa debió haber sido eso? Imagina como el Circo del Sol, porque tenían acróbatas jugando con fuego, aventando pelotas, tenían gente declamando textos, les daban prólogos. Bueno, los que vieron Gladiador, que sale una edil, un actor, y dice, bueno, esta es la guerra de Cartago, y que les cuenta sus propias batallas, y luego salen actores que estaban vestidos de Heracles, de Hércules, pero también esos actores que también eran expertos del cuerpo, también estaban expertos en batalla, en combate, y entonces luchaban contra un ejército, había guerra de carros, había guerra contra leones, y todo eso. Hay gente que te dice, no, es que el circo no es teatro, y perdón, para mí el circo es otra manifestación del teatro, de la teatralidad, porque ¿qué es teatrón? El lugar desde donde se mira ¿qué?
un espectáculo. ¿De qué? De la vida y la muerte. Y en la representación hay multiplicidad de estilos y multiplicidad de tonos. Exactamente. Sí, porque además es muerte, vida y resurrección. O sea, vida, muerte y resurrección. Lo hemos dicho desde el inicio de este podcast. Entonces decir o querer limitar la teatralidad solamente a un estilo, a un estilo código textocentrista, pues es muy equivocado. Es muy injusto para todas las teatralidades y todas las formas de expresión humanas que hay. Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta. Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios. Dile a alguien que se dedique al circo que no es histriónico, que no es teatral, que no es espectacular, que no tiene derecho a presentarse en un foro, a tener la ovación de un público, a ser alguien que se está jugando en la cuerda floja la vida y la muerte. Y ahora imagínense además estos megabarcos, eran como producciones hollywoodenses. Sí. Es que la espectacularidad, el espectáculo y la teatralidad están íntimamente ligados. También pensaba mucho en los estadios, en los Juegos Olímpicos, que todavía jugamos hoy en día, del fútbol, del básquetbol, del fútbol americano, de la lucha libre, ¿no? Que también tienen sus orígenes en las luchas grecorromanas y que todos estos son espectáculos, son para entretener y te cuentan historias también. Están los buenos contra los malos y es esta eterna batalla cósmica. ¿Quién va a ganar, no? Este emperador o este rey. Se van a enfrentarse y a quién vamos a rendirle honores después. Y justo para que la gente, los gobernantes tuvieran popularidad o los césares tuvieran popularidad, aventaban pan a la gente, que además es una costumbre, de ahí viene lo del pueblo, pan y circo, panem et circuses, pero era esa sensación de les aventamos, literal les daban pan, bolillo, para que la gente fuera, porque claro, en Grecia era una obligación cívica ir al teatro. ¿Para qué? Para que los dominaran, para que los controlaran, los educaban, los adoctrinaban. Adoctrinarlos. Era una obligación, pero aquí no era una obligación, era libre. Tú eras libre de ir. Entonces, ¿cómo? Y es la pregunta de todos. ¿Cómo hacemos que vengan? Pues les damos comida, les damos entretenimiento, que haya fuego, que se inunde el teatro, que haya barcos, que haya explosiones, que haya leones, que haya trampillas. Es más, todas las trampillas del Coliseo que tenían miles de entradas y salidas y puertas y cadenas y efectos, ahora se utilizan en todos los teatros del mundo. Elevadores, toda esta cuestión de los elevadores, de sube, baja, se cae el piso, todo lo que los escenógrafos hoy en día se quieren hacer los súper innovadores de es dispositivo, giratorio, que se le abre una puerta y que gira y salen unas cadenas y se le baja y se vuelve mesa y luego todo eso ya lo habían inventado los romanos. Toda la espectacularidad. De hecho, alguna vez que di clases en el claustro de Sor Juana, la clase se llamaba Historia del Teatro y del Espectáculo. Porque ¿qué significa espectáculo? Expectare, expectativa, mirar, que quiere decir teatro. Entonces tú no puedes separar teatrón, el lugar desde donde se mira, de espectáculo, expectare. Y además otra cosa muy importante, la gente dice es que los griegos inventaron las máscaras, que ya dijimos que no, en Egipto ya había máscaras teatrales, pero ellos lo que sí hicieron fue decir, no necesito máscaras, con mi propio gestus puedo yo hacer muchas personas. ¿Qué significa persona? Personare, la bocina para que me escuchen en este anfiteatro. Pero esas personas, primero sí se ponían varias máscaras, los fliaques, como ya lo dijimos, pero luego se vuelven pantomimos que dicen, no, en mi rostro, si yo lo modifico, como el Padrino que se llenaba de naranjas, hacía al Pacino la boca para, te haré una oferta que no podrás rechazar. Bueno, para construir una personalidad, los romanos, los pantomimos, ya se alteraban la cara, se metían bolitas de papel, se metían comida, o ellos mismos moviendo a la boca de un lado y la otra, la nariz, moviendo el ojo, así, jalándose las orejas como María, como Chango lo está haciendo, no la pueden ver, pero bueno, es que los que sí, algún día ven estos videos, que yo espero que sí, van a ver justamente cómo el actor es capaz de deformar su rostro y construir al viejo, al joven, a la erótica, a la sensual, a la tímida, a la arrojada, a la poderosa. Es decir, cuántos gestos, cuántas personas caben. Es más, todo lo que tú hoy aprecias de que un actor
hace sobre el escenario, la construcción de carácter, los griegos no lo tenían. Se subían a un coturno, se ponían una telota, tenían una máscara que les cubría todo el gesto. No había técnica actoral. Todo lo que tú le agradeces. No había creación de personaje. Exacto. Todo lo que tú le debes al teatro contemporáneo, donde el actor es el centro de la representación y con su cuerpo él puede ser el mundo, totus mundus acit histrionem, se lo debemos al teatro romano. Entonces decir, no, es que en Roma no hubo teatro, es de una ignorancia supina. Les debemos el espectáculo, les debemos los ludis, les debemos el entretenimiento, les debemos que la gente vaya y sea una fiesta el teatro. Y otra cosa muy interesante, cuando el cristianismo empieza a querer censurar a todos los actores, por decir, como decía María, que son prostitutas, prostitutos e inmorales, que bueno, esa es la historia de la humanidad, que siempre a los actores se les tilda de ser la escoria de la sociedad, a los actores y actrices, y que siempre se dice, no, es que en ese gremio todos son unos libertinos y que se meten de todo y ya. Todo que solo son etruscos. Tienen una tradición etrusca. Eso forma de comprender la vida. No soy libertino, soy etrusco, asiánico, matriarcal. Soy de herencia etrusca. Pero justamente se les empieza a censurar y a perseguir a los histriones y a las histrionas. ¿Y qué hacen ellos? Que esto es muy bonito. Deciden poner Venus Victrix afuera de los teatros. Es decir, los productores, siempre muy inteligentes, no queriendo perder la inversión de haber construido un teatro, decían, ¿y si ponemos una Venus de la Victoria a la salida? Para que aunque hayan descendido a la caverna a ver un acto grotesco como teatral, se ensucien, se enlodan con la teatralidad, al salir ascienden una anabasis, es decir, bajaron al inframundo y al salir se purifican gracias a la gloria de la madre, de la Venus victoriosa, la Venus victoriosa consagrada a Augusto César. Entonces es bien bonito como hay esta unión entre sí, la adoración a la madre, bajar a la caverna, que sigue siendo un asunto de Perséfone, que sigue siendo una de Core, sigue siendo un asunto de bajar al vientre materno, tener un rito eleucino, al tártaro, al vientre y reiniciarte. Ahora sí que deja que me reinicio el sistema y luego ya, si quieres, me limpio de haber bajado ahí al útero, al vientre, me saco toda la sangre de la que estoy empapado, porque cuando uno nace del vientre materno está envuelto en un montón de fluidos y sangre y te limpian ese baño que te limpia otra madre, la Venus Victrix, y luego ya puedes volver a la ciudad, a la polis, puedes volver a ser un patricio, puedes volver a ser porque te limpió. Un buen ciudadano. Justo, y te limpió la Venus Victrix. Y no tienes ideas de rebelión, no quieres derrocar a César. Derrocar al César, ¿no? Porque ya te dieron pan y circo, ya te dieron de comer, ya te dieron entretenimiento, ya te hicieron vaciar todas tus emociones, ya vas nuevo, puro, renovado y ahora vas a trabajar y hacer que el imperio siga creciendo y siga floreciendo. Y además, justamente esto que dice María es muy importante. Lo real que le importaba a Roma es que el imperio floreciera, que el imperio fuera, que contra ellos se ufanaban de que en ese imperio podías encontrar lo que necesitaras de cualquier búsqueda que tuvieras. Que todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos son Roma y Roma es el gran imperio donde puedes satisfacer hedonistamente todas tus necesidades, pero no todo era hedonismo. También hay gente que dice es que era pura comedia. No es cierto. Ahí tienes a Séneca, que es uno de los grandes trágicos, que luego Racine, la Fedra de Racine, no está inspirado en la Fedra griega, está inspirado en la Fedra de Séneca. O sea, no es la Fedra de Sófocles la que le interesa a Racine, es la de Séneca. ¿Pero por qué? Porque Séneca inventa algo que no tenía el teatro griego, que es la retórica, el arte de la estrategia verbal, del combate verbal que se usa hoy en día en todos los debates en el mundo. Y si algo tiene el teatro es que es el estudio del debate, protagón y antagón, es tesis y antítesis. Pero la retórica es autocontestarte tú, tener un juego y un dominio y una seducción verbal apabullante. Es decir, lo que viene siendo en el teatro, el aparte. Exactamente. En la parte. Y cuando el personaje habla, o habla a cámara, o habla directo a público, ya no está en la situación, sino les está revelando su verdadero ser, su verdadero sentir, lo que está pensando, lo que está pasando por su mente, por su corazón, por su víscera, lo que verdaderamente siente y piensa. Justamente, de hecho, lo que se dice es que los romanos iban a ver las tragedias de Séneca y ahí descubrían su mundo interior. Harold Bloom dice mucho que Shakespeare inventó la psique humana, es decir, la complejidad. Que después de Shakespeare realmente ya nos dimos cuenta que podíamos pensar todo eso, que podíamos tener todo ese mundo interior. Pero ¿qué creen? Shakespeare no lo inventó, se lo copió a Séneca. Si tú lees la Fedra de Séneca te vas a dar cuenta de que ya ahí estaban los apartes shakespearianos, que ya ahí estaban los grandes monólogos de Macbeth, de Lady
Macbeth, de Julieta, de Mercucho, de todo ese mundo interior, lo que dice. Y Molière también, Molière aprendió muchísimo de Séneca. Entonces también, y de hecho la retórica romana durante la Pax Romana, que ya estamos hablando, de todos esos 200 años, desde el primero hasta el 300 después de Cristo, donde ya no hubo guerras, donde todo el poder se concentró en Augusto César y luego en los siguientes emperadores. En ese momento donde había, o la paz Augusta, que también se conoce, ahí ya la gente se dedicaba justamente, ahí pudo surgir la tragedia y además ya Séneca muerto, porque Séneca vivió 100 años antes, o sea, en el 100 antes de Cristo. Después se seguían representando las tragedias de Séneca, porque ahí sí ya, o sea, es decir, las rolaban y ya no había necesidad de que hubiera un nuevo dramaturgo, las tomaban, las volvían a montar y la gente las utilizaba para reflexionar, para estar en paz para consigo mismo, para entenderse. Y gracias a eso después tenemos toda la tradición también de la dramaturgia occidental, donde el ser humano utiliza el teatro no solo para contar historias, donde como los griegos, que era qué está pasando entre el héroe y el dios, o entre la divinidad y la gente, entre el pueblo o qué había pasado en las guerras médicas. No, aquí ya era ¿qué me pasa a mí conmigo mismo? Me analizo, me construyo un río de pensamiento como Faulkner. Ya llegaremos algún día a William Faulkner, espero. Pero el tren de pensamiento, lo que se llaman los actores, el tren de pensamiento, todo eso también se lo debemos desde Livio Andrónico hasta Séneca y evidentemente, y todavía no hemos hablado de los grandes comediógrafos que fueron Plauto y Terencio, que tienen unas comedias que yo creo que estaban a la par de Menandro y probablemente también de Aristófanes, o todavía más graciosas, como Anfitrión de Plauto, que luego se va a convertir, cuando Shakespeare la adapte, en la comedia de las equivocaciones. Justamente lo que le interesaba a la gente en Roma era tenerlos botados de la risa. Pero botados de la risa, histéricos. Y entonces literalmente era un teatro físico, un teatro del cuerpo, un teatro de la diversión, diverter. No era para concentrar, era para verter en dos, que se te olvide todo lo que traes, todas tus legiones, tus preocupaciones, tus tristezas, tus angustias. Entonces, bueno, o sea, yo insisto, o sea, nada más para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, tenían fábula satorae, fábula togata, fábula paliata, farsa telana, tenían a los fliax, a los mimos, a los pantomimos, además otra cosa, los histriones podían, como ya les dije, actuar tan bien que salvaran su vida o actuar tan mal que los mataran, igual que a los gladiadores. Porque eran esclavos, ¿no? Igual que los gladiadores. Y era un juego de vida o muerte. Actuar era dejar la vida literalmente en el escenario. ¿Y se acuerdan cómo en Gladiador, al final de cualquier lucha entre gladiadores, el emperador tenía con su pulgar arriba era vive y pulgar abajo era muerte? Y exactamente, y eso también lo hacía el emperador para los actores en las representaciones. Si de verdad... ¡Ay, qué miedo! Sí, porque así como le podían salvar la vida. Todos degollados por una mala función. Pero es que de hecho eso es muy interesante, porque no es la única vez, ya lo hablaremos en el Renacimiento, donde los actores literalmente podían ser crucificados o muertos o llevados a la Inquisición si hacían alguna representación que ofendía a la gente del poder. Entonces, literalmente los actores siempre hemos sido bufones del rey, hemos dependido del arconte epónimo, como lo decíamos en Grecia, hemos dependido del César, hemos dependido de las becas, hemos dependido del imperio, hemos dependido de estar del lado de los reyes o de las reinas, de Elizabeth, como Shakespeare, de King's Man, hemos dependido de la corte de Luis XIV, como Molière, y sí, siempre... Para que tu obra sea preservada, ¿no? O para que no te guillotinen, ¿no? Entonces, o para que no te avienten cabras, o pues no te obra o tu vida sea preservada. Justo, o jitomatazos, o lechuga. Bueno, ya dentro de la guillotina al jitomate, pues mejor el jitomate. Mejor el jitomate. Está más amigable. O en Estados Unidos, cuando iniciaba el teatro, les aventaban sillas. Entonces, últimamente... ¿Sillas? Les aventaban de sillazos. Algunos descalabrados por ahí. Justamente, si tú lo que quieres es estudiar la historia del teatro romano a través de sus textos que permanecen, sí, léete a Séneca, léete a Plauto, léete a Terencio, pero realmente si tú quieres entender la importancia del teatro romano, nada más basta con que vayas a cualquier obra de teatro hoy vigente y vas a entender el espectáculo, vas a entender por qué las sillas de los teatros son incómodas, porque ¿qué crees? Ya los productores de teatro romano, los aediles, las construían duras, rígidas e incómodas en recintos calurosos para que ir al teatro fuera incómodo y la gente pusiera atención, para que no se durmiera en las sillas y entonces estuviera tan incómoda. Por eso son incómodos. Sí, para que pongas atención. Para que no te duermas. Para que no te duermas.
porque y luego dicen que vean, han ido a estos teatros que tienen como súper cómodo y con como asientitos rojos y muy bonito. De colchoncito, así. Ahí uno se duerme riquísimo. Yo creo que las mejores siestas me las he aventado a veces en teatros. Pero justamente lo que querían los productores, ya hay una mentalidad de productor. De negocio, como también los dueños de Gladiadores eran productores. Y esos productores lo que quieren es aumentar la ganancia. ¿Cómo lo hacen? Haciendo incómodas las sillas. ¿Por qué? Porque entonces te obliga a estar atento y dices, ay, no te estás moviendo todo el tiempo, estás excitado y se lo atribuyes al espectáculo, no a la silla, y no te das cuenta. Entonces, la manipulación a todo lo que da. Y además, cada que veas un buen actor o actriz en el escenario, se lo debes a Roma. Cada que veas a un buen mimo en la calle, se lo debes a Roma. Cada que vayas a un unipersonal, se lo debes a Roma. Los programas de Estados Unidos de American Gladiator, todo el show, todo el cine hollywoodense, se lo debes a Roma. Entonces, yo creo que la historia del teatro jamás sería la misma, y ya llegaremos al teatro renacentista, al teatro, a la comedia del arte, pero esa península itálica que pasó de vivir constantemente en guerra a tener la paz augusta, a tener 175 días dedicados a los ludis, a tener toda una concepción del espectáculo, de tener a la gente contenta. Eso es el espectáculo. Y eso es algo que los teatreros tendríamos que recordar, porque siempre nos sentimos, y ahí sí no sé si tú estés de acuerdo, pero nos sentimos como teatreros de arte, como teatreros cultos. Hay que elevar al espíritu. Esta obra quiere reflexionar. Y qué importante es no olvidarnos de que el público quiere ir a pasársela bien. Quiere ver un espectáculo. Es que yo aquí pienso en muchas cosas. Por un lado, en el pan y circo, que es esta forma de control y de manipulación que estaban utilizando los gobernantes, los emperadores en esa época, para tener al pueblo callado, para tener al pueblo contento, que no se rebelara, para tenerlos controlados. Y eso me hace pensar en cómo ese mecanismo sigue existiendo hasta el día de hoy. Ahora, a lo mejor ya no es el teatro, sino son otros mecanismos, las televisoras más masivos, que te mantienen en el mismo estado, que te dan pan y circo, que te dan una comedia, que te ayudan a vertir ahí todos tus problemas y a decir, ay, yo no estoy tan jodida como Mariela del Barrio, ¿no? O a lo mejor yo puedo aspirar a tener una vida de millonaria, ¿no? Como que te dan esta ilusión de la vida, esta ilusión de la realidad, y yo no sé qué tan sano es eso, o por qué tendríamos que seguirlo replicando en ese sentido. Y por el otro lado, pienso en cómo a veces, por querer ir al opuesto, es decir, dar arte, cultura, poiesis, exaltación, elevación del alma, del espíritu, caemos en discursos que pueden ser viejos o que pueden ser obsoletos o que simplemente no conectan con el espectador. Más bien pienso en la tarea de los hacedores y amantes del teatro hoy, siglo XXI, que sería generar un equilibrio entre las dos fuerzas, ¿no? Tener conciencia de que lo que hacemos es un espectáculo porque la gente quiere divertirse, así como en Roma, que estaban la sociedad inmersa y envuelta en guerras, en conspiraciones, en cosas horribles. Densas. Digo, no estamos muy alejados de esa realidad, y muchas veces la gente lo que quiere es entretenerse, salir un poco de su estrés, de sus rutinas o de sus agobios del día a día, ir al teatro o ir a un espectáculo, a entretenerse, a divertirse, a soltar la risa, a soltar todas esas emociones. Claro, es válido y es necesario también, porque es parte como de una terapia social, de una terapia para el alma, una terapia para tus emociones, pero también hasta qué punto es ponerlo en la balanza. Si tengo la conciencia de que esto es un espectáculo, de que tengo que ofrecer un espectáculo, un divertimiento, un entretenimiento para que la gente se la pase bien, pero dentro de ese entretenimiento también les doy recursos, también les doy herramientas, también les aporto con una historia que les pueda generar una reflexión de su vida, un cambio, algo que sea un poco más profundo que solamente el entretenimiento para dejarlos callados, para dejarlos inactivos o también. agotados de gritar. Sí, o romperles la voluntad también, porque ya sintieron, que ya hicieron, que ya se rieron, que ya drenaron sus emociones. Entonces sigo con mi día a día, aunque no me guste del todo. Entonces no propicio un cambio, no soy ese agente de cambio, de transformación, de disrupción, sino que también los mantengo dormidos. Entonces,
cómo los artistas hoy en día somos conscientes del poder que tiene la herramienta que tenemos, que es el teatro, que es el arte, que es el entretenimiento, y cómo combinamos las dos cosas, ¿no? Cómo hacemos un arte sublime, espectacular y conmovedor y entretenido, porque ese es el gran reto. Sí, es el gran reto. Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos. Es como la reflexión que estoy teniendo en este momento, viendo la historia de este gran imperio, de cómo se consolidó y de cómo obtuvo tanto poder y que la gente no se rebelara a través de la manipulación por el entretenimiento y del circo romano y de los gladiadores y todos estos espectáculos que eran muy sangrientos. Y ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo? Yo la verdad es que ahora que estuve en el Coliseo, debo decirlo, ahora que estuve en el Coliseo romano, no saben, o sea, sí te puedes imaginar todo inundado, los barcos, los gladiadores, sí, ha de haber sido monumental, épico. Digo, basta ver la película de Gladiador, pero yo digo, imagínate tú, nada más quiero que hagan este ejercicio de imaginación. Estás sentado en el Coliseo romano y literalmente sale un cuate así, fortacho, así alguien como de la WWE, así, que tiene una cabeza de león que viene representando a Heracles, y vienen después una legión romana, así, una falange romana como de 50 personas, y él va a luchar contra ellos, y luego entra un carro, y luego entra un león o un tigre, y luego hay fuego, y luego se inunda todo eso y se entra un barco. O sea, nada más quiero que te pues como que los Avengers ahí, ¿no? O sea, y en medio de eso sale el Hollywood de esa época. Exacto. Y sale un actor, una edil, y te avienta un prólogo poético, pero también épico, emocional. Es más, todos los discursos de los generales que luego vemos en las películas hollywoodenses cuando ya están a punto de entrar a la batalla, viene precisamente de la oratoria romana, de la retórica romana. Y justo hablando de eso, quiero al ratito que cerremos el capítulo nada más decirles que hoy me voy a aventar solo, como Shakespeare que se inspiró en Séneca, pues hay que aventarse el famoso monólogo de Friends, Roman Countrymen, que Marco Antonio dedica sobre la tumba de César, porque es el gran, ahí vamos a poder conectar la importancia del teatro romano al entender que Julio César, una de las obras más poderosas de William Shakespeare, tiene ese momento donde Shakespeare nos dice, oigan, guiño, guiño, este gran monólogo de Marco Antonio ante el féretro de su amigo, ante la muerte de su amigo asesinado y traicionado Julio César, se avienta un monólogo donde convence a todo el mundo de que tienen que atacar a los conspiradores de César y que tienen que destronarlos y que tienen que recuperar el poder para él. Es un discurso de seducción, es un discurso de convencimiento y es un discurso poderosísimo que articula Shakespeare inspirado en el maestro Séneca. Y es que ahora que tú dices que imagínense estando ahí en el Coliseo romano, yo tengo sentimientos muy encontrados con Roma. A mí no me gusta, yo la pasé muy mal. Ella se la pasó muy mal. La pasé fatal ahí. Sí, yo decía cuántas sangre, cuánto derramamiento, cuántas muertes, cuántas matanzas había aquí como representación de lo que estaba pasando en la vida, pero no lo que estaba espejos. pasando. Sí, pero eso es lo que a mí me aterraba, justamente el espejo que era el Coliseo, ese lugar donde se representaba la muerte, la sangre, la destrucción, las guerras, y la gente aplaudía y la gente estaba feliz con sus panes y la gente vitoreaba a los Césares, y yo decía, es que qué sociedad somos los seres humanos. Pero hoy vitoreamos Avengers. Y cómo sigue siendo vigentes estas formas. Y eso es algo que a mí personalmente, o sea, no me llena ni de orgullo, ni me hace sentir chida ahí en el Coliseo. Al contrario, es algo que repudio internamente. Yo le decía a Javier, es que yo no sé si es alguna información genética de alguno de mis ancestros que la pasó mal en Roma, o es alguna experiencia de mis vidas pasadas que la pasé mal en Roma, pero a mí Roma no me gusta, pues. Después de este episodio entero, María dice así muy bonito, pero a mí Roma no me prende. Sí, y yo puedo reconocer el valor cultural, el valor político, el valor histórico, toda la información que nos das, que es maravilloso escuchar a Javier siempre. Son unas clases magistrales de historia del teatro, eres un experto y lo haces de manera tan amena que a mí se me olvida que no me gusta Roma, ¿no? De repente parece que la ama y al final, espérate. Se me olvida que no me gusta. Pero bueno, estos ya son dos visiones completamente acerca de un hecho histórico. Ustedes, ¿cuál es su visión? ¿Qué piensan es lo que ustedes piensan? Ahí déjennos. Eso estaría muy interesante que nos lo pongan en los comentarios del podcast. ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca del Imperio Romano, de los imperios contemporáneos? Y de Estados Unidos, que sigue siendo el Imperio Romano, que nos sigue dando sangre. Es la continuidad. Ahí se fue.
¿no? La maquinaria de la guerra. De Roma se mudó a Estados Unidos. Pero bueno, yo quería desahogarme, quería contar esto porque sí, a mí no, personalmente no me gusta, aunque reconozco todo el valor cultural que dejó esa civilización, ese imperio. No me gusta la forma en que sucedió y no me gusta ver cómo hoy en día siguen imperando muchos de esos modelos, de esos sistemas y cómo nos siguen manipulando a través de los mismos mecanismos. Y es como, ¿en qué momento vamos a despertar y en qué momento nos vamos a dar cuenta de que somos víctimas de esta manipulación? ¿No? ¿Y en qué momento también nos vamos a elegir nosotros como los reyes, las reinas, los emperadores, las emperatrices de nuestra propia vida, sin esperar que papá gobierno o mamá emperatriz me dé mi pan y circo, me dé las cosas que necesito, sino que yo me erijo? Digo, hablando de las campañas políticas. De mi propio poder, que no queremos hablar tampoco de eso, ¿no? Porque no es un problema de ese ¿saber cuándo me erijo yo en mi propio poder? Sí, que yo me erijo y soy la dueña completamente y tengo autocracia, que es la autonomía del ser, donde no estoy esperando que nadie externo, que ningún gobierno, ningún sistema político me dé algo, sino que yo lo creo, porque yo soy gobernante de mi vida. Pero bueno, con esto yo quería cerrar este programa. No, es maravilloso, es un aporte increíble. Y además, con esto yo quiero cerrar y concluir esta gran historia del teatro, de la representación, para que seamos conscientes y hoy, siglo XXI, tomemos las decisiones que son necesarias de tomar. Algún día hablaremos del teatro japonés, falta mucho, no, bueno, no sé qué tanto, pero algún día hablaremos de eso. Hablaremos de muchos temas. Y justamente hay una narrativa que se llama el Kisho Tenketsu, que es narrativa sin conflicto. Y ya, eso solo se los dejo ahí. ¿Se puede? ¿Se imaginan eso? Porque justo María está diciendo, ¿cuándo vamos a dejar de ser una representación de la sangre y de la guerra? Y vamos a ser autócratas y dejar el conflicto. Y de ver al otro como el enemigo. Yo soy el bueno, tú eres el malo. Y dentro de su cabeza, de la otra perspectiva del otro ser humano, él es el bueno y tú eres el malo. ¿Y cuándo vamos a quitarnos esta narrativa de dualidad que solamente nos enemista y nos hace generar guerras, muerte y destrucción? Ya tenemos gente como Miyazaki que usa el Kisho Tenketsu en todas sus películas y que literalmente nos lleva a otro lugar donde hay un mundo posible sin conflicto. Y bueno, pues esto fue Cuestión Teatral. Amigos, romanos, compatriotas, préstenme atención. Vengo a enterrar a César, no a ensalzarlo. El mal que hacen los hombres perdura en su memoria, pero frecuentemente el bien queda sepultado con sus huesos. Que sea así con César. El noble Bruto les ha dicho que César era ambicioso, y si lo fue, era la suya una falta grave, y vaya que gravemente la ha pagado. Con la venia de Bruto y de los demás, pues Bruto es un hombre honrado, como son todos ellos, hombres honorables. Vengo a hablar en el funeral de César. Él era mi amigo, fiel y justo, pero Bruto dice que era ambicioso, y Bruto es un hombre honorable. Infinitos cautivos trajo César a Roma, cuyos rescates llenaron las arcas públicas. ¿Parecía esto ambición en César? Siempre que los pobres lloraron, César lloró con ellos. La ambición debería estar hecha de una sustancia más resistente. No obstante, Bruto les dice que era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Todos ustedes vieron cómo en las Lupercales le presenté 3 veces una corona real que César 3 veces rechazó. ¿Era esto acaso ambición? No obstante, Bruto les dice que era ambicioso, y ciertamente Bruto es un hombre honrado. No hablo aquí para desaprobar lo que Bruto habló, pero estoy aquí para decirles lo que sé. Todos le amaron alguna vez y no sin causa. ¿Qué razón entonces los detiene ahora para no guardarle el luto? Oh raciocinio, te has ido a buscar refugio en las bestias irracionales, pues los hombres han perdido la razón. Perdón, han de disculparme. Mi corazón está ahí en el féretro con César, y he de detenerme hasta que me regrese al cuerpo.